En este video vamos a explicarles nuestros códigos de PHP del backend de nuestro proyecto La Penca. La Penca es una plataforma de e-commerce dedicada a la venta de mezcal de la región de Yautepec. Vamos a enseñarle todos nuestros códigos y cuál es su funcionamiento. Vamos a empezar con el archivo de login.php. Login.php tiene session start. Esta línea abre la sesión PHP. Sin esta línea, la variable sesión no funciona. Tiene que ser la primera línea antes de cualquier otra cosa, porque si ya se mandó algo al navegador, la sesión no puede iniciarse. Después tenemos conexión. Aquí creamos la conexión a la base de datos con new MySQL. Crea un objeto de conexión. Los 4 parámetros son el servidor, que es el localhost, el usuario, que es el root y es el que viene por defecto en Sham. La contraseña está vacía porque Sham no tiene contraseña. Y este es el nombre de la base de datos, que es la penca-db. Después tenemos el if. Aquí verificamos si la conexión falló. Connect error contiene el mensaje de error si algo salió mal al conectar. Die es una función que muestra el mensaje y para todo script inmediatamente. Si no ponemos esto, la conexión falla. El resto del código daría errores difíciles de entenderlo. Tenemos el if. El iset verifica si una variable existe y no está vacía. Post es el array que contiene todos los datos enviados por un formulario. Registrar es el nombre del botón de registro. Entonces, esta línea dice, si el usuario presionó el botón de registrar, entra a este bloque. Ahora tenemos el correo. El correo, tomamos el correo que escribió el usuario en el formulario con post correo. Luego lo pasamos al real escape string, que escapa caracteres especiales como comillas o guiones que podrían romper la consulta SQL o permitir un ataque de inyección SQL. Tenemos el usuario. Aquí es el mismo proceso para el nombre de usuario. Siempre limpiamos todos los datos que vienen del formulario antes de usarlo en SQL. Password. Aquí encriptamos la contraseña con password hash, tomando el texto plano de la contraseña y lo convierte en un hash seguro. Password default le dice que use el algoritmo más seguro disponible, que actualmente es bcrypt. Aquí no usamos real escape string porque password hash trabaja con el texto original. Nunca jamás guardamos contraseñas en texto plano en la base de datos. Aquí el tipo indica si el usuario se registró como comprador o vendedor y también se limpia. La variable SQL, aquí construimos la consulta SQL para registrar el nuevo usuario con insert_into, que dice que vamos a agregar un registro nuevo. Entre paréntesis van los nombres de las columnas y en values van los valores correspondientes del mismo orden. Aquí en el siguiente if ejecutamos la consulta con query. Si regresa true significa que el insert funcionó. Si no, entramos al else y mostramos el error. Usamos JavaScript con alert porque este archivo mezcla PHP con HTML. La variable de conexión contiene el mensaje de error de MySQL si la consulta falló. Este segundo bloque se activa cuando el usuario presiona el botón de login en lugar del registro. Tomamos el usuario y lo limpiamos. La contraseña no la limpiamos con el real escape string porque es password verify. Necesita trabajar con el texto exactamente como lo escribió el usuario. Aquí en SQL buscamos en la tabla usuarios al usuario con ese nombre. Select * trae todas las columnas. Where filtra para traer solo el usuario que coincida. Ahora tenemos otro if. Aquí el num_rows cuenta cuántas filas devolvió la consulta. Si es mayor a 0, el usuario existe en la base de datos. En la variable fila, el fetch assoc trae una fila del resultado como array asociativo. Eso significa que podemos acceder a cada columna por su nombre. En if password, el password verify compara la contraseña que escribió el usuario con el hash guardado en la base de datos. Regresa true si coincide o false si no.
Esta función sabe cómo comparar correctamente contra el hash de bcrypt. Aquí tenemos el session, que aquí guardamos el nombre del usuario y su tipo en la sesión. Esto nos permite saber quién está logueado en todas las demás páginas PHP sin tener que consultar la base de datos cada vez. Ahora revisamos el tipo de usuario. Con header location redirige el navegador a otra página. Si es vendedor, va al panel de vendedor, y si es comprador, va al panel de comprador. El else al final captura cualquier valor inesperado que no sea ninguno de los dos. Y como último tenemos si password verify regresa false, la contraseña no coincide. Si numRows fue 0, el usuario existe en la base de datos. Segundo archivo tenemos el logout.php. Aquí el session start dice que abrimos la sesión para poder destruirla. El session destroy destruye el archivo de sesión del servidor y ya no existe la sesión del servidor. El header redirige al usuario de vuelta al login. Los dos puntos dobles suben 2 niveles de la carpeta para llegar a la raíz del proyecto, que aquí en nuestro caso sería index.php. Productos.php, que es el que usa el vendedor para publicar un nuevo producto. Lo primero que se hace, igual que todos los demás archivos, es verificar que haya una sesión activa. Si no hay sesión, para todo y regresa un error. Recibe los datos del formulario en formato JSON, porque el frontend los manda con fetch, los lee con file head contents de PHP y los convierte a array con JSON decode. La parte más interesante es el manejo de la imagen. La imagen llega con un string en base 64, que es básicamente la imagen convertida a texto. El PHP detecta el tipo de imagen, si es JPG, PNG, WebP, SVG, icon, que busca el tipo dentro del encabezado del string. Luego genera un nombre único para el archivo combinando la hora actual con el número aleatorio. Así, dos imágenes subidas al mismo tiempo nunca se llamarán igual. File put contents decodifica el base 64 y guarda la imagen físicamente en la carpeta img diagonal productos del servidor. Finalmente, hace el insert en la tabla productos con todos los datos, como es el título, la descripción, categorías, precio, unidad, stock, grados y la ruta de la imagen. PHP es el que muestra al vendedor solo sus propios productos. Toma el nombre del vendedor de la sesión y hace un select con where vendedor igual al usuario en sesión. Aquí ordena los resultados por ID descendente. Así el producto nuevo aparecerá primero. Recorre los resultados con un while y los mete en un array, que al final convierte a JSON para mandarlos hacia el frontend. Archivo actualizar producto.php. Este permite al vendedor editar los datos de un producto existente. La parte más importante de este archivo es el word update, que nos dice que actualiza los datos solamente si el ID del vendedor coincide y está en la misma sesión. El SA es un candado de seguridad. Sin él, cualquier vendedor podría editar productos de otros usuarios solo con activar su ID. El archivo eliminar producto.php, y funciona igual de sencillo. Recibe el ID del producto y lo ejecuta con un delete. Igual que en actualizar, tiene el mismo candado de seguridad. Delete where ID igual al ID recibido and vendedor igual al usuario en sesión. Si el producto no es del vendedor lo que está logueado, MySQL no borra nada y el sistema regresa OK true, igual porque técnicamente la consulta corrió sin errores. Ahora tenemos el archivo productos.php. Este es el catálogo general de lo que ve el comprador. A diferencia de mis productos, no filtra por vendedor,
trae todos los productos de todos los vendedores. Opcionalmente, puede recibir un parámetro de búsqueda o categoría con la URL para filtrar los resultados usando Word Online para la búsqueda por nombres. Ahora tenemos el archivo de productos más vendidos. Este trae el top 10 de productos más vendidos. El truco está en el order by, que ordena por la columna total vendidos de mayor a menor. Eso es lo que significa DED, y limita a 10 resultados con limit 10. Esa columna total vendidos se actualiza automáticamente cada vez que un comprador realiza una compra. Bueno, y como siguiente archivo tenemos el de favoritos toggle, que se encarga más que nada de poder agregar, editar y eliminar todos los productos que tengamos en la sección de favoritos. Iniciamos con el Session Start. Tenemos los siguientes headers que cada uno tiene diferente significado. Por ejemplo, el primero, nos dice que más que nada le dice al navegador que en esta página regresa al formato a JSON y no HTML. Tenemos el siguiente header, que se encarga más que nada de que permite que cualquier origen de dominio pueda hacer peticiones a este archivo. Tenemos el siguiente, que ese nos dice que solamente acepta peticiones por el método post. Y el último header que tenemos aquí es el que acepta que el frontend mande datos en formato JSON hacia el encabezado. Y bien, tenemos la siguiente línea de código, que esta más que nada, si el usuario no está logueado, nos regresa error y detiene todo el script. Bien, continuamos con lo siguiente. En esta línea de código nosotros hacemos la conexión hacia la base de datos, pues con el servidor, usuario, contraseña y nombre de la base de datos. Tenemos la siguiente línea de código, que esta más que nada se encarga de leer todo el cuerpo de la petición post, que viene en formato JSON, y lo convierte a array en PHP. También el de usuario, se encarga de, más que nada igual, toma el usuario logueado y desde la sesión, no desde el formulario, por seguridad. También tenemos esta línea, que el producto ID, más que nada aquí se encarga de tomar el ID del producto que se quiere, pues ya sea agregar, quitar de favoritos, y lo limpia. Tenemos el check, se encarga más que nada, bueno, viene siendo como una consulta de verificación que no trae datos, solo cuenta si existe el registro o no, más que nada. Entonces comenzamos con el if, si el número rows es menor a 0 y todo eso. Tenemos la conexión query, más que nada se encarga de eliminar el registro de favoritos de ese usuario y de ese producto. De ahí procedemos con lo siguiente, que tenemos un else, tenemos otro de conexión, que si nos dice que si num rows es igual a 0, significa que no están favoritos y necesitamos que agregarlo. Y aquí cerramos la conexión a la base de datos para liberar los recursos, y más que nada viene siendo todo el código que contiene el archivo de favoritos toggle. Bien, ahora comenzamos con el archivo favoritos jet, que a diferencia del de favoritos toggle tiene cierta relación, pero más que nada se encarga de mostrar ya, digamos, la tabla de favoritos que el usuario haya elaborado previamente también. Pues igual comenzamos abriendo PHP, iniciando sesión. Aquí solamente ocupamos dos tipos de header, que el primero, como ya les había comentado en el anterior archivo, le dice al navegador que esta página regresa a JSON y no HTML, y el otro header es el que se encarga de, más que nada permite hacer peticiones desde cualquier dominio. De ahí comenzamos con estas líneas de código, que más que nada viene siendo por si el usuario no está logueado, regresa error y detiene todo el script. Continuamos con lo mismo de anteriormente, conectamos con la conexión hacia la base de datos, como ya lo había explicado anteriormente, y toma el nombre del usuario aquí,
del usuario logueado desde la sesión. De ahí continuamos con la siguiente consulta con join, donde nosotros unimos dos diferentes tablas, la tabla productos y la tabla de favoritos. Esta P significa que trae todas las columnas de la tabla productos, y esta que se encuentra aquí más adelante al terminar esta línea, viene siendo como un alias de la tabla para que nos ayuda más que nada para poder escribir menos. Tenemos el join de favoritos, que se encarga más que nada de unir la tabla de favoritos, que es con alias F, con la tabla de productos. También tenemos la de where usuarios, que se encarga de filtrar solo los favoritos del usuario logueado, y sin ese filtro traería los favoritos de todos los usuarios registrados. Continuamos con pues, el order by fecha desk, que más que nada ordena el favorito desde el más reciente hasta el más antiguo. También continuamos con esta línea de código que nos ejecuta la consulta y guarda todo el resultado. Esta línea también se encarga más que nada que el array vacío, donde se irán guardando los productos de favoritos. Tenemos la siguiente, que es el de wildfire resultado. Recorre toda la fila por fila más que nada el resultado, y a cada una le agrega un array. Tenemos ya por último tenemos un eco. Más que nada como función principal, tiene convertir el array PHP a formato JSON y lo manda al frontend. Y pues ya como último, pues igual cerramos la conexión a la base de datos para liberar todos los recursos. Y pues esto es todo lo que contiene el archivo de favoritos jet. Bien, y el siguiente archivo que tenemos es el de actualizar usuario. Es más que nada para poder editar los datos del usuario registrado. Y pues como hemos hecho en los archivos anteriores, pues abrimos PHP, iniciamos la sesión, metemos header, pues como ya sabemos que es el que se encarga de decirle al navegador que esta página regresa a JSON. Tenemos el siguiente header, que es el que se permite hacer peticiones desde cualquier dominio. El siguiente header que solamente acepta peticiones por el método post. Header que acepta que el frontend mande datos en formato JSON en el encabezado. Y el iFacet session, que más que nada nos dice que si el usuario no está logueado, pues regresa el error y detiene todo el script. Bien, comenzamos ahora con el siguiente apartado, que es la conexión hacia la base de datos. Se encarga de leer el cuerpo de la petición post, que viene en formato JSON, y lo convierte en array PHP. Aquí tenemos pues todos los datos que son del nombre, correo, teléfono, dirección y usuario. Se encarga de tomar cada perfil y lo limpia para evitar que se generen inyecciones SQL. De ahí tenemos el siguiente apartado, donde viene el empty datos. Aquí más que nada se verifica si el usuario quiere cambiar su contraseña. Si el campo de password, digamos, viene con contenido, actualiza también toda la contraseña, donde se encarga el if empty datos password. Tenemos el password, que es igual a password hash, y toda esta línea de código, que más que nada es password hash, se encarga de encriptar la contraseña. Nunca se guarda en un texto plano en la base de datos. También el password default usa más que nada el algoritmo más seguro disponible. Tenemos el SQL update usuarios, que se encarga de actualizar todos los campos, incluyendo la contraseña. También continuamos con el SQL update nombre, todo que pues igual evita, si no viene contraseña, actualiza solo los datos del perfil sin tocar nada de la contraseña. Esto evita que se borre, por ejemplo, accidentalmente la contraseña si el campo viniera vacío. Tenemos ya el if connection query SQL. Más que nada ejecuta la consulta. Si salió bien,
nos regresa con un true, como es este que viene acá. También tenemos un echo, que más que nada nos sirve para que si hubo error en la base de datos, regrese el mensaje de error de MySQL y pues como por último cerramos la conexión hacia la base de datos para liberar los recursos. Y esto es todo lo que contiene nuestro archivo de actualizar usuario. Explicaré el archivo comprar.php. Este archivo lo que hace se encarga de procesar una compra. Aquí abrimos PHP, sesión-start. Aquí se indica la sesión para poder acceder a los datos del usuario logueado. Tenemos los header. El header se usa para enviar instrucciones o configuraciones del navegador antes de enviar los datos. El tipo, el content type, aplicación JSON. Aquí le dice al navegador que la respuesta será tipo JSON. El Hello Origin, aquí le dice al navegador que el frontend puede conectarse y hacer peticiones a este archivo. El post, esto es lo que permite, aquí solamente está especificando que solo permite peticiones de tipo post, porque se enviarán datos. Y en de content type, esta línea solo permite enviar información indicando el tipo de contenido. Tenemos lo que es la condición if y set. Esta condición verifica si existe un usuario con sesión iniciada. Si no existe el usuario con sesión iniciada, lo que va a hacer nos va a mandar un error en formato JSON, lo manda al front indicándole al usuario que no hay sesión iniciada. Después aquí en esta línea tenemos la conexión con PHP, con la base de datos MySQL y llamada la penca-bd. Aquí se reciben los datos enviados desde el frontend y se convierten de JSON a un arreglo PHP. Luego tenemos que se obtiene el nombre del usuario de inicio de sesión. Aquí se obtiene el total de la compra y se protege el dato para evitar inyecciones SQL. Y aquí tenemos la conexión inserinto. Esta consulta permite un nuevo pedido en la tabla pedidos. Aquí en la tabla pedidos, registrando el usuario, el total y la fecha actual. Después de insertar el pedido, se obtiene el ID generado automáticamente para realizarlo con los productos. Con Forage se recorren todos los productos enviados desde el carrito. Si el carrito tenía 3 productos, este bloque se va a repetir 3 veces. Aquí se obtiene el nombre del producto, el precio del producto. Y aquí tenemos lo que es la conexión, inserinto, detalle de pedido. En esta parte, lo que va a hacer es guarda cada producto comparado dentro de la tabla de detalle pedido. En la conexión query update productos, aquí lo que va a hacer es actualizar el contador de ventas del producto, de producto total -vendido igual a total -vendido, más la suma acumulativa del valor actual. Aquí le estamos sumando 1, que va a ser lo que va a alimentar el top de los más vendidos. Cada que se compre se va a ir sumando, cada producto que se compre se va a ir sumando a los más vendidos. Por último, tenemos aquí el sistema devuelve una respuesta indicando que la compra fue exitosa y también envía el ID de pedido.
Aquí mostramos con un OK True y el ID de pedido para que el frontend pueda mostrárselo al comprador, y al finalmente lo que hacemos es cerrar la conexión con la base de datos, cerramos PHP. Ahora les voy a explicar el archivo actualizar-usuario. Este archivo PHP se encarga de actualizar los datos del usuario que inició sesión, como nombre, correo, teléfono, dirección y contraseña. Aquí abrimos PHP, session-start, como lo mencionamos antes. Aquí se inicia la sesión para poder acceder a los datos del usuario logueado. Tenemos los header, que le dice al navegador que la respuesta será de tipo dato JSON, aquí del origen. Permite que el frontend pueda conectarse y acceder peticiones a este archivo. Método POST, que solamente permitirá peticiones de tipo POST. Y el contain, que la línea permite enviar información indicando el tipo de contenido. Tenemos aquí lo que es la condicional. Como ya se había mencionado anteriormente, aquí se verifica si existe una sesión activa. Si no existe, pues va a mandar un error en formato tipo JSON que no ha iniciado sesión. Tenemos en esta línea se crea la conexión con la base de datos MySQL llamada la penca BD. Aquí se reciben los datos enviados desde el frontend y se convierten en JSON a un arreglo PHP. En esta parte lo que va a hacer, va a guardar todos los datos antes de enviarlos a la base de datos, como son nombre, correo, teléfono, dirección, usuario. Aquí tenemos una condicional if empty. Esta condición verifica si el usuario escribió una nueva contraseña. Si la contraseña fue encriptada, aquí en esa parte password guardar, aquí la contraseña se encripta usando password-hash para mayor seguridad antes de guardarla en la base de datos. Si el usuario escribió una nueva contraseña, lo que va a hacer en esta línea es actualizar todos los datos, incluyendo la contraseña. Si no escribió la contraseña nueva, solo se actualizan los demás datos en esta línea de código. En esta condicional if, aquí se ejecuta la consulta SQL para actualizar los datos. Si ocurre si los datos están bien, lo que el sistema devuelve una respuesta exitosa, y si no, manda el error y devuelve el mensaje generado por MySQL. Y por último se cierra la conexión a base de datos, cerramos PHP. Voy a explicar el archivo pedidosvendedor.php. Lo que hace este archivo se encarga de mostrar los pedidos que pertenecen a los productos del vendedor que inició sesión. Aquí se iniciamos PHP, session-start. Aquí se indica la sesión para poder acceder a los datos del usuario logueado. Tenemos el header. Aquí le dice al navegador que la respuesta será de tipo dato JSON. El Access Control Origin. Esto le permite que el frontend pueda conectarse y hacer peticiones a este archivo. Aquí tenemos una condicional if y set. Aquí verifica si existe un usuario con sesión iniciada. Si no existe, lo que va a hacer, manda el mensaje en formato, el mensaje de error en formato JSON, que no hay sesión iniciada. En esta línea nos marca lo que es la conexión al sistema de la base de datos MySQL, es llamada la penca-bd. Aquí se guarda el nombre del vendedor que inició sesión. Tenemos aquí la variable para guardar el nombre del vendedor que inició sesión.
Aquí ya es donde comienza la consulta SQL para obtener los pedidos. Se obtiene el ID del pedido y el usuario comprador. También se obtiene la fecha de pedido, aquí se obtiene el nombre del producto comprado, la información principal se obtiene desde la tabla pedidos y aquí se relaciona la tabla detalle-pedido usando el ID pedido. Aquí estamos haciendo una unión. Esta unión permite mostrar únicamente los productos que pertenecen al vendedor que inició sesión. Aquí tenemos lo que es orden de pipe. Esto es lo que hace que ordena de los pedidos más recientes, desde los recientes primero. En esa parte de la variable del resultado, lo que hace es que ejecuta la consulta SQL en la base de datos. Aquí creamos una variable donde se guardan los pedidos. Con while se recorren todas las filas obtenidas de la consulta y cada pedido encontrado se agrega a la fila pedidos. De la penca explicado línea por línea. Los puntos más importantes son los archivos verifican la sesión. Primero todos los datos se limpian con real, -escape, -stream. Las contraseñas siempre van con bcrypt y los de late udate siempre validan que el vendedor sea el dueño del registro. Eso sería todo. Muchas gracias.